el rey más esperado, Jesús. Hoy precisamente vamos a viajar de Jerusalén a Nazaret para entender cómo fue la anunciación del nacimiento de Jesús a María. Y es que este rey, el más esperado de la historia por el pueblo de Israel, hace la diferencia entre la vida y la muerte. Aquellos que hoy en día siguen poniendo su fe y esperanza en Cristo Jesús para salvación, pasan de muerte a vida. Tienen un cambio de mente que afecta su voluntad y que transforma sus vidas. Llevando una ruta equivocada, de pronto el Espíritu de Dios los alcanza y tienen un giro de 180 grados, una vuelta en U. Y esa persona que andaba lejos de Dios, que andaba sufriendo sin Dios, encuentra la paz con Dios por medio de Jesús, encuentra la paz de Dios en su vida y la paz de un prójimo hacia el prójimo. El rey más esperado. La semana pasada estudiamos Lucas capítulo 1 versículos 5 al 25 y hablamos de cómo se le anunció a el sacerdote Zacarías que sería papá, un anciano. Su esposa Elizabeth ya estaban en la vejez y aparece el ángel Gabriel y le dice que tendrán un hijo y Zacarías no lo cree. Han pasado 400 años de silencio entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y aparece allá frente al altar del incienso, a un costado del altar de incienso, aparece el ángel Gabriel. Se llena de temor, Zacarías le dice, tranquilo, viene un hijo, Dios ha escuchado tu oración. Pero por no creer se queda mudo. Y han pasado 6 meses del pasaje que vamos a leer hoy. Juan el Bautista ya está en el vientre de Elizabeth. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo es que este rey tan esperado llegó? ¿Y cómo sigue transformando vidas? Vamos a la escritura, al libro de Lucas capítulo 1 y versículo 26. Y aquí vemos una anunciación totalmente distinta. Viajamos, como dije, de Jerusalén, del templo donde estuvo Zacarías, ahora a esta ciudad de Nazaret, en la región llamada Galilea. Dice, a los 6 meses, Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret, pueblo de Galilea, a visitar a una joven virgen, comprometida para casarse con un hombre que se llamaba José, descendiente de David. La virgen se llamaba María. El ángel se acercó a ella y le dijo, te saludo, tú que has recibido el favor del Señor. Tú que has recibido el favor de Dios. El Señor está contigo. Ante estas palabras, María se perturbó y se preguntaba qué podría significar este saludo. No tengas miedo, María. Dios te ha concedido su favor, le dijo el ángel. Quedarás encinta y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. El ángel Gabriel se le aparece a María y anuncia la llegada del rey más esperado, Jesús. Y es que Israel estaba bajo el imperio romano. Ellos tenían que pagar impuestos para tener esa libertad que tenían. Si vamos hacia atrás, las 12 tribus de Israel, que son los 12 hijos, los descendientes de los 12 hijos de Jacob, a quien Dios le cambia el nombre por Israel, no han obedecido el pacto, se han dividido en 2 reinos, el del norte y del sur, han sido llevados cautivos por Babilonia y por Asiria y ahora están bajo el imperio romano. Han pasado 400 años de silencio y en donde no han escuchado profeta de Dios.
Pero el silencio se rompe cuando el ángel Gabriel le habla a Zacarías y le dice que tendrá un hijo. Y 6 meses después vuelve a hablar Dios por medio del ángel Gabriel. Esperaban a un rey, pero no era un rey celestial. Esperaban a un rey que los fuera a liberar del imperio romano. Hechos 1:6. Después de que Jesús pasa 40 días con los discípulos enseñándoles acerca del reino de los cielos, nos muestra que todavía no habían captado el concepto de lo que era su reinado celestial, porque dice: entonces los que estaban reunidos con él le preguntaron: Señor, ¿es ahora cuando vas a restablecer el reino a Israel? ¿No les toca a ustedes conocer la hora ni el momento determinados por el Padre, ni el momento determinados por la autoridad misma del Padre? Les contestó Jesús: pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Restaurarás, le dice, restablecerás el reino a Israel. Ellos esperaban un rey, que era Jesús, que venía a liberarlos del imperio romano. Lo que no sabían es que Dios no les daba un rey terrenal con fecha de muerte, sino uno celestial y eterno. Por eso Juan 18:35 dice: ¿acaso soy judío?, replicó Pilato. ¿Han sido tu propio pueblo y los jefes de los sacerdotes los que te entregaron a mí? ¿Qué has hecho? Mi reino no es de este mundo, contestó Jesús. Si lo fuera, mis propios guardias pelearían para impedir que los judíos me arrestaran. Pero mi reino no es de este mundo. ¿Así que eres rey?, le dijo Pilato. Eres tú quien dice que soy rey. Yo para esto nací y para esto vine al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que está de parte de la verdad escucha mi voz. Entonces esperaban ese rey libertador terrenal. Dios le da uno celestial y eterno. ¿Cómo sería este bebé que se convertiría en rey? Sigamos leyendo en Lucas capítulo 1, versículo 31. Dice: quedarás encinta y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será un gran hombre y lo llamarán Hijo del Altísimo. Dios el Señor le dará el trono de David su padre y reinará sobre su pueblo de Jacob para siempre. Su reinado no tendrá fin. ¿Cómo podrá suceder esto?, le preguntó María al ángel, puesto que soy virgen. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Así que el santo niño que va a nacer lo llamarán Hijo de Dios. ¿Cómo sería este bebé? Estamos en la Anunciación. ¿Cómo sería este bebé? Y dice que le pondría por nombre Jesús. Este rey esperado por Israel, después de 400 años de silencio, el Mesías, el Cristo, el ungido, el que venía a liberarlos de la opresión de sus enemigos, se llamaría Jesús. En hebreo, Jesús significa Dios salva. Dios estaba enviando a este Rey Jesús a salvarnos. Jeremías 23:5 dice: vienen días, afirma el Señor, en que de la simiente de David haré surgir un vástago justo. Él reinará con sabiduría en el país y practicará el derecho y la justicia. En esos días, Judá será salvada
Israel morará seguro. Y este es el nombre que se le dará: el Señor es nuestra salvación. Dios salva. Jesús en su nombre trae esta misión clara. Sería un gran hombre, pero no solo un gran hombre delante de las personas, sino sería llamado Hijo del Altísimo. Jamás nadie había sido llamado el Hijo del Altísimo. Dios salva sería su nombre. Póngase a pensar en este impacto sobre la vida de María al escuchar estas palabras. Está sorprendida. Sería un gran hombre, sería llamado el Hijo del Altísimo. ¿Qué es el Hijo del Altísimo sino el Hijo de Dios? Y más adelante vimos que dice que Dios el Señor le daría el trono de David su padre. Y recordamos al rey David. Precisamente recordamos al rey David y la promesa que vendría un rey que sería el que estaría por siempre en el trono. Jesús precisamente es ese rey. Es ese rey que el que cree en él, su vida es transformada por completo. Y no estamos hablando de que una persona ha creído en él, estamos hablando de millones y millones de personas que cuando creyeron en Jesús, el rey, el justo, el recto, el santo, el que muere en la cruz del Calvario, sus vidas han sido transformadas por completo. Sería un gran hombre. Sería un gran hombre. No solo eso, sería llamado Hijo del Altísimo. Recibiría el trono de David, su padre, reinaría para siempre. Y su reinado no tendría fin. María entendía el impacto y el poder de estas palabras sobre su vida. Y el santo niño que va a nacer, dice, lo llamarán, ¿cómo dice? Hijo de Dios. Póngase a pensar esto. Esta es la encarnación. Es la divinidad. En el libro de Juan leemos: en el principio ya existía el Verbo. Y el Verbo estaba con Dios. Y el Verbo era Dios, Jesús. Por su palabra el universo fue creado. Todo lo que hemos visto llegó a existir porque Jesús habló. Isaías 7:14 nos recuerda: por eso el Señor mismo les dará una señal. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamará Emmanuel, que significa Dios con nosotros. El rey más esperado era Jesús, Dios con nosotros. No un rey terrenal con fecha de muerte, sino un rey celestial y eterno, que venía a librarnos del enemigo más grande, que es el pecado, que habita en nuestros corazones. Este rey Jesús, a diferencia de todos los demás reyes de la tierra, no viviría a expensas de su pueblo, sino que viviría y moriría a favor de su pueblo. El único rey que no viviría a expensas de su pueblo, sino que moriría a favor de su pueblo. Por eso es que 1 de Pedro capítulo 3 versículo 18 nos dice: porque Cristo murió por los pecados una vez por todas, el justo por los injustos, a fin de llevarlos a ustedes a Dios. Él sufrió la muerte en su cuerpo, pero el Espíritu hizo que volviera a la vida. Y en Lucas 9:22 leemos: el Hijo del Hombre tiene que sufrir muchas cosas, dice Jesús, y ser rechazado por los ancianos, los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley. Es necesario que lo maten y resucite al tercer día. Y es que Jesús vino del cielo a donde no podemos ir para llevarnos a nosotros al cielo. Esta creación se corrompió, se destruyó, perdió su esencia de perfección inicial. Desde que Adán y Eva pecaron, sus ojos fueron abiertos, estaban solos en la tierra, estaban desnudos y no se avergonzaban. Al comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, sus ojos fueron abiertos y tuvieron vergüenza, estaban solos, no había nadie más en esta tierra. ¿Y qué hicieron? Tuvieron miedo, tuvieron vergüenza, se escondieron, tejieron hojas de higuera y cubrieron su desnudez. Y el fruto no es que fuera malo, es que Dios había dicho que no comieran del fruto.
como la Escritura sigue diciéndonos hasta el día de hoy. Aquí está el camino, que es Jesús. Aquí está la verdad, que es Jesús. Aquí está la vida, que es Jesús. Que en todo el Antiguo Testamento Moisés habló acerca de Él. Y vemos en el Antiguo Testamento la sombra del Cristo perfecto que aparece en el Nuevo. Este Rey nos lleva a Dios. Yo sé que hay personas que dicen, no, ¿cómo va a ser eso? ¿Cómo va a ser eso que Dios existe? Yo no sé usted, pero yo veo el universo y digo, wow. Veo las estrellas, veo los planetas que siguen descubriendo. Una explosión destruye. Y si hubo una explosión que destruyó, tuvo que haber alguien que construyó. ¿Y de dónde vino lo que explotó? Pregunta uno a veces. Y la gente le dice, de la nada. Yo quiero conocer esa nada, porque esa nada no es una nada, es una nadota. Porque la nada no produce nada. Cuando no hay nada, no hay nada de nada, de nada, de nada. Entonces no hay nada. Jesús vino para llevarnos a Dios. Usted que está viendo este mensaje, que ha creído en Jesús como su Señor y Salvador, ha recibido paz con Dios a través de su muerte. Usted ha sido declarado hijo de Dios. No porque usted sea bueno, porque su corazón tiende hacia el mal. Nuestro corazón no es correcto. Tiende hacia el mal, ha pecado, quiere seguir su caminar. Pero Jesús tomó el lugar de nuestro castigo en la cruz para llevarnos a Dios, para reconciliarnos con el Padre Dios, para que fuéramos adoptados como hijos. Y es en ese momento en el que nosotros tenemos paz con Dios. El anuncio de este nacimiento fue dado a María. ¿Qué nos dice Lucas sobre María? Porque esto es impresionante. Nos dice que vivía en una ciudad llamada Nazaret. Y usted dirá, ¿qué tiene que ver esto? Y es que al inicio dije que viajamos de Jerusalén a Nazaret. Viajamos del templo donde estaba el sacerdote Zacarías, el esposo de Elizabeth, los ancianos que no podían tener hijos y que Dios les concede este privilegio. Viajamos de la capital, el lugar más importante donde estaba el templo, Jerusalén, y ahora nos vamos a Nazaret, donde esta jovencita recibe la anunciación del nacimiento del Hijo de Dios, del Hijo del Altísimo, que sería grande delante de los hombres, cuyo reinado sería para siempre eterno y que se sentaría en el trono de David para siempre. Pero Nazaret no era una ciudad que usted diga, wow. Piense en el pueblo más recóndito que usted conoce de Guatemala, o el pueblo más que alguien diga, ¿puede venir algo bueno de allí? Precisamente los primeros discípulos de Jesús fueron a contarle a otro discípulo para que se uniera. Y vean lo que dijo en Juan 1:45. Felipe buscó a Natanael y le dijo, hemos encontrado a Jesús de Nazaret, el hijo de José, aquel de quien escribió Moisés en la ley y de quien escribieron los profetas. ¿De Nazaret?, replicó Natanael. ¿Acaso de allí puede salir algo bueno? Ven a ver, le contestó Felipe. María era de Nazaret, esa ciudad que estaba en la región de Galilea, lugar de los gentiles, los que no eran judíos. Y es que Dios sigue tomando a la gente que vive en un Nazaret despreciado, que vive en sus pecados, que no tienen el valor a los ojos de nadie, y los limpia y les dice, ni yo te condeno, vete y no vuelvas a pecar, y levanta la vida y la hace de nuevo y da esperanza eterna. Además nos dice que no solo que vivía en una ciudad llamada Nazaret, sino que se casaría con José, quien era descendiente del rey David. Descendiente del rey David. Y usted entiende esto, ese poder de que vendría y se sentaría sobre el trono de David, su padre. Wow. Vemos allá en Jerusalén el templo impresionante, el sacerdote,
un ángel, la promesa. Y ahora viajamos a la ciudad de Nazaret, una ciudad menospreciada. Y de una ciudad menospreciada, Dios decide escoger a una adolescente y nos dice que era virgen. Esto denota que era una mujer pura. Estaba comprometida para casarse. Era una mujer pura, era una mujer santa. Hoy se nos dice que no existe la virginidad. Se nos dice que la virginidad es mental, porque quieren que nuestros hijos y que nosotros mismos nos desviemos. Pero Dios nos llama a pureza, porque salirnos de sus caminos siempre va a implicar sufrimiento en nosotros y hacia otros. Y esta mujer fue virgen. Por eso fue escogida. Era una mujer pura. Y ella fue quien recibió el favor de Dios. Y se perturbó con aquel saludo que dijo el ángel: te saludo tú que has recibido el favor de Dios. Recordemos que han pasado 400 años de silencio entre Malaquías y el Nuevo Testamento. No hubo profeta y se le aparece el ángel Gabriel y se perturbó. Te saludo tú que has recibido el favor de Dios. Lo más impresionante que nos dice es que respondió favorablemente al desafío, al llamado de portar a Jesús en su vientre. Lucas 1:38 dice: aquí tienes a la sierva del Señor, contestó María. Aquí tienes a la sierva del Señor, contestó María. Que Él haga conmigo como has dicho. Con esto el ángel la dejó. Se nos dice que debemos seguir nuestro corazón, pero recuerde que nuestro corazón es engañoso, está torcido. Y esta adolescente y virgen dice: aquí tienes a la sierva del Señor. Está renunciando a ponerle nombre a su hijo. Está renunciando a su luna de miel porque no tuvo relaciones sexuales con José hasta después de que había nacido Jesús. Y Jesús tuvo hermanos y hermanas, como nos dice la Escritura, porque para la Escritura las relaciones sexuales no son condenadas, son bendecidas dentro del vínculo del matrimonio. Y es más, es pecado que la pareja se niegue el uno al otro en el tema sexual, a no ser por causa de la oración, porque se protegen. El sexo fue hecho para que el hombre y la mujer casada puedan protegerse, amarse, unirse. Pero ella no siguió su corazón. Aquí tienes a la sierva, y es la actitud que tenemos que tener cada uno de nosotros, de venir y decirle: Dios, aquí tienes a tu siervo, aquí tienes a tu sierva, estoy para servirte, para hacer lo que tú quieres en mí. Esta adolescente nos muestra la grandeza de su corazón y lo impresionante que fue para ella esas palabras, porque se perturbó y se llama sierva, sierva del Señor, que llevaría en su vientre y de nuestro Dios. Y ese es nuestro llamado. Elizabeth era su pariente, la que llamaban estéril. Era anciana, no conocemos la relación, el parentesco que tenían. Algunos creen que tal vez eran primos lejanos. Lucas 1:36 dice también: tu pariente Elizabeth va a tener un hijo en su vejez. De hecho, la que decían que era estéril ya está en el 6º mes de embarazo, porque para Dios no hay nada imposible. Así que seguiremos estudiando la próxima semana el libro de Lucas. Pero el rey más esperado venía, y María aceptaba el desafío con gozo. Pagó el precio, y un precio muy alto, pero sabía que el Hijo del Altísimo estaría en su vientre, el Hijo de Dios, que venía a llevarnos al Padre Dios. Hoy Jesús no es una promesa que viene, es el Rey que está sentado en su trono. Es el Rey que puede darle a usted nueva vida, esperanza eterna, perdonar sus pecados, y con toda esa suciedad y pasado deforme, horrible, oscuro, que con años y más años se va acumulando, con todos esos fracasos y errores humanos y espirituales, el Señor le dice, como le dijo a esa mujer adúltera: ni yo te condeno, vete y no vuelvas a pecar. Oremos al Señor.
Gracias te damos, Dios, por tu palabra. Gracias porque ese Rey prometido, Jesús, es una realidad hoy y está a disposición de cada uno de nosotros. No como nuestro siervo, aunque vino a servir y a dar su vida en rescate por muchos, sino como nuestro Rey. Y nosotros tenemos que entender, Señor, y abre nuestro entendimiento, que el pecado es aborrecido por ti. Porque el pecado es ignorar tu persona, tu presencia, tus mandamientos, tus preceptos, que son vida y paz, que son el fundamento de una sociedad pacífica, en paz contigo, en paz con los demás, en paz en nosotros. Señor, perdona nuestros pecados y concédenos abrazar a este Rey Jesús, que murió en la cruz tomando nuestro lugar, el único justo, el que nunca pecó, el Hijo de Dios, el Hijo del Altísimo, ese gran hombre que está sentado en el trono de David, reinando sobre Israel, el pueblo que escogiste, y hoy el nuevo Israel de Dios, que somos todos nosotros que hemos sido incluidos en esta salvación. Padre, transforma nuestras vidas y que nuestra fe en tu Hijo Jesucristo nos dé vida, esperanza eterna, paz siempre. Usted que nunca antes se ha arrepentido de sus pecados y le ha dicho: Dios, perdóname porque te he ignorado, he vivido mi vida como quiero, te he dado la espalda. Déjeme decirle que hay esperanza eterna. Este Rey dice que gobierna por la eternidad. Y después de la muerte no es el fin. Tenemos vida eterna. Y Dios, el Creador, estableció que Jesús fuera nuestra paz con Él, porque Dios no tolera el pecado y castiga al pecador. Si usted quiere pasar hoy de muerte a vida, de tinieblas a luz, y experimentar este mensaje que dice que todo aquel que se arrepiente de sus pecados y cree en el sacrificio de Jesús, el Hijo de Dios, alcanza misericordia. Y Dios pasa por alto el castigo, porque Jesús lo lleva en la cruz y le da nueva vida y vida eterna. Este es su caso. Haga esta oración conmigo y diga así: Padre Dios, hoy me arrepiento de mis pecados y te pido perdón. Yo he quebrantado tus mandamientos, he experimentado en mi vida las consecuencias devastadoras del pecado y he afectado a otros. Hazme de nuevo, cámbiame, perdóname y concédeme conocer tus caminos, que son vida y paz, y andar en ellos. Aquí estoy, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Usted que hizo esta oración, por favor vaya ahora mismo a soynuevo.org. Allí hay una reunión. Hay voluntarios esperándole para que uno a uno usted pueda allí conocer más acerca de la oración que ha hecho. Si no está viendo en vivo esta transmisión, hay un formulario, llénelo, nos pondremos en contacto con usted. Jesús, el Rey más esperado de todos. Bueno, es así como llegamos al final de este cuarto servicio, hoy en el Frater Live. Pero aunque estamos a punto de terminar esta transmisión, yo quiero invitarle a usted a que se conecte ahora mismo a ifrater.com. Allí en ifrater.com hay voluntarios esperándolo con los brazos abiertos para hablar con usted, para escucharlo, para orar con usted, para ubicarlo a una célula, para conectarlo con los grupos de libertad y que sea libre de todo lo que le ata, libre por Jesús y para Jesús, para que pueda ser parte de Abrazos de Esperanza, este ministerio para aquellos que han perdido un ser querido y siguen perdidos en su dolor y que se reúnen todos los sábados temprano. Conéctese, ifrater.com. Bueno, los esperamos siempre aquí en el Frater Live, los miércoles y sábados a las 8 de la noche y los domingos a las 7, 10, 12 y 18 horas. Hasta entonces, que el Señor le bendiga.